Bienvenidos a la primera guía del canal del negocio de SeguroServ, en donde por ejemplo hablaré de la mercancía especial y la importación y exportación de vehículos, para que al final ganen millones de dólares. Antes de empezar con eso tienen que comprar las oficinas de SeguroServ y lo hacen en el internet desde su teléfono móvil, específicamente la tienda de Dynasty 8 Executive, y les va a aparecer unas cuantas propiedades que va desde el primer millón hasta los 4 millones de dólares. La ubicación no interesa demasiado porque todos están en la ciudad, y si tienen poco dinero les recomiendo que compren el de 1 millón. En caso de que tengan el GTA V modo premium de antigua generación, les va a aparecer gratis esa misma propiedad. Antes de comprar tienen que hacer ciertas modificaciones, como por ejemplo colocar el interior, el personal, el letrero, el armero, la caja fuerte y el alojamiento. Estos tres últimos sí les va a costar dinero, pero les recomiendo que compren el de alojamiento, ya que con eso van a tener la posibilidad de reaparecer en su edificio, sobre todo para repetir las misiones. Los otros agregados no es necesario comprar porque no afecta el rendimiento del negocio. Los garajes sí es útil comprarlo, siempre y cuando tengan mucho nivel y muchos coches para ponerlo ahí. Hecho la compra de la oficina, automáticamente estarán registrados como VIP en SeguroServ. Y cuando vayan a la ubicación e ingresen a su edificio, la primera vez les va a aparecer esta cinemática de nuestro asistente, mujer u hombre que hayan escogido, haciéndonos una mini presentación de la oficina. Al terminar van a poder ingresar y en el escritorio del asistente con la flecha derecha o la tecla E en PC van a poder ver sus servicios, que por si acaso no va a ser un servicio como el de la tienda de zapatos, sino que aquí vamos a pedir como por ejemplo vehículos de Pegasus siempre y cuando hayamos comprado en sus respectivas tiendas. También en la otra sección vamos a pedir nuestro vehículo personal que lo tenemos activo, y aquí importante vamos a tener gratis los aperitivos sin necesidad de ir a comprar en las tiendas, gastando dinero obviamente, y eso nos va a servir bastante en caso de que haya un tiroteo que afecte bastante a nuestro personaje. La sección de timbres para gestionar la entrada de jugadores en sesiones públicas a nuestro edificio. Y por último la exportación de bienes variados, que este último lo voy a explicar más tarde. En las instalaciones si compraron van a tener su habitación personal para reaparecer ahí, su armero para personalizar sus armas y la caja fuerte, aunque el más importante es la computadora principal, desde donde vamos a gestionar los negocios de SeguroServ. Antes de iniciar sesión tenemos que ser jefes de la organización. Por aquí se nos facilita la primera con la flecha derecha o la tecla E. Al ingresar van a ver dos negocios principales, la mercancía especial y la importación y exportación de vehículos. El primero, la mercancía especial. Tenemos varios tipos de almacenes. El primero, que son los pequeños, albergan solo 16 cajas. El segundo, los medianos, tiene como capacidad máxima de 42 cajas. Y el último, en los almacenes grandes, tiene para 111. En los almacenes de menor capacidad su precio varía desde los 250,000 hasta los 400,000 dólares. Los medianos están desde los 880,000 hasta los más de 1 millón de dólares. Y en los grandes desde el 1.900.000 hasta los más de 3 millones de dólares. En total solo puedes comprar 5 depósitos de mercancía. Sin embargo pueden que no tengan muchos recursos, así que les recomendaría que compren por lo menos unos 2. Todo eso para reiniciar la misión en otro depósito y no esperar 5 minutos para hacer de nuevo la misión en el mismo almacén. Y si tienen poco dinero, como en mi caso, solo compran un almacén y el más barato obviamente. Al menos el lugar se encuentra dentro de la ciudad. Ahora, ¿cómo podemos llenar de cajas los depósitos de cualquier característica? Cuando seleccionen su almacén que compraron van a tener que comprar otra vez, pero aquí son las cajas. En las opciones van a ver que por una caja van a pagar 2,000, por 2 cajas 8,000 dólares y por 3 18,000. Si se dan cuenta, por más cajas van a pagar mucho más, pero aquí hay un detalle y es que vas a llenar más rápido tu almacén. Ten en cuenta que por cada compra es una misión, y para llenar por ejemplo un almacén de 42 o 111 cajas comprando solo 2,000 vas a hacer 46 o 111 misiones, así que la primera opción queda descartado obviamente. Te recomendaría por lo menos que compres 2 cajas a 3 cajas. Sé que se paga más dinero, pero por lo menos vas a llenar más rápido tu almacén y por ende vas a vender más temprano tu mercancía. Las misiones de compra o obtención de cajas consiste por ejemplo en hacer los requerimientos del cliente eliminando a sus objetivos de interés para que recién nos siga la ubicación de la furgoneta con la mercancía y al final lo llevemos al almacén. También simplemente puede tocar una misión en recoger un cargamento de un punto específico hasta nuestro depósito. Otras misiones similares sería salir de una emboscada cuando te subas a una furgoneta o buscar la camioneta que tenga la mercancía real. Y también hay otras misiones variantes, pero el que mayormente les va a tocar, sobre todo cuando hayan vendido su primer almacén, sería el de recoger 2 o 3 veces las cajas ida y vuelta. O sea que tomas una caja, lo llevas al depósito, vuelves a la misma ubicación, tomas de nuevo otra caja, vuelves a llevar al mismo depósito y así sucesivamente
rápidamente hasta completar los 2 o 3 cajas que tenías pendiente. Obviamente aquí les recomiendo que sean bastante rápidos y si es que tienen, utilicen su opresor para recoger la mercancía o un helicóptero Buzzard o Sparrow si es que también tienen el Kosatka, y si no pueden hacerlo con sus amigos contratándolos como guardaespaldas y así terminar lo más temprano posible las misiones. Cada misión tiene una duración de 17 minutos y medio y faltando 5 minutos su asistente les va a mensajear que tienen esa cantidad de tiempo para terminar la misión, y si por alguna razón no lograron entregar todas las cajas en ese tiempo, solo les va a contar lo que lograron ingresar. Pero las misiones de Lupe duran más tiempo, sobre todo el ir a recoger la mercancía debajo del agua para luego llevarlo a una ubicación especial y recién a nuestro depósito. También hay 2 maneras de iniciar la compra o las misiones de cajas, sin necesidad de ir a tu edificio cambiando de sesión cuando tengas la habitación. El primero sería mediante el Terrorbyte, y ese vehículo puedes comprar cuando tengas más antes el club nocturno. Eso te facilitará cuando pongas la camioneta cerca de tu almacén, y cuando termines la entrega, ahí volverás a iniciar la misión para otro depósito. El segundo sería desde el salón recreativo, siempre y cuando hayas comprado ese negocio desde el Maze Bank Foreclosures, y también si has comprado dentro del lugar el terminal de operaciones, que es donde ibas a iniciar las misiones de mercancía especial. Al terminar de traer su mercancía, en su almacén van a ver a una persona encargada de conseguirles unas cajas, siempre y cuando le paguen $7,500. Su empleado o empleada les puede traer entre 1 a 2 cajas, pero es muy raro que traiga 3, aunque eso sí es un plus más para llenar tu almacén. El tiempo en que se tarda en conseguir las cajas son de 48 minutos de la vida real o un día en el juego, pero sí o sí es obligatorio que lo paguen, no solo para tu depósito, sino también vas a desbloquear una nueva opción que está en el escritorio de tu asistente. Cuando tu empleado consiga cualquier número de cajas, vas a poder iniciar la misión de exportación de bienes variados. Al iniciarlo vas a ir donde tu almacén donde se encuentra la camioneta pesada y lo conduces hasta el puerto de Los Santos. Solo es una misión de entrega y casi no se te va a complicar. Y lo bueno de eso es que te va a pagar 50,000 y con ese dinero vas a poder reinvertir en comprar las cajas para tu almacén. Repito, cuando tu trabajador traiga la caja recién se te va a activar la misión en los servicios de tu asistente. Ahora, ¿cómo pueden vender su mercancía especial? Para eso ingresan a su laptop de su almacén y ahí les va a aparecer 3 opciones. El primero, vender el 20% de su mercancía, el 50% y el 100%. No es necesario llenar todo tu almacén para que empieces a vender, pero sí te recomiendo que lo hagas para ganar más dinero. Por ejemplo, un depósito pequeño lleno de 16 cajas está a 240,000, uno mediano de 42 cajas cuesta 735,000 y uno de 111 vale $2,220,000. Mientras más cajas vendas, mayor será el beneficio por cada una de ellas. Pero hay un detalle que debes considerar y es el número de vehículos que usarás dependiendo de la cantidad de cajas que vendas. De 1 a 9 cajas te tocará un solo vehículo, de 10 a 27 cajas te tocará 2 y de 27 para adelante usarás 3 coches para vender. Cuando te tiene que tocar 2 vehículos a veces aparece solo uno y es generalmente un avión, ya sea la avioneta Cuban 800 o el avión pesado el Titan, cuando tienes que entregar más de 27 cajas. Eso sí, tienes que ir a diferentes puntos del mapa. Obviamente para las ventas más grandes sería mejor que contraten a sus amigos como socios o guardaespaldas. También si se quieren arriesgar pueden vender en sesiones públicas y por cada jugador externo en la sesión van a ganar un 2%, hasta un máximo del 50% del monto ganado originalmente. Si tienen mucho dinero pueden comprar las mejoras de sus vehículos de reparto en la caja de herramientas de su almacén. Lo último que compraría ahí sería el blindaje, a no ser que quiera vender en sesiones públicas. Cuando hayas comprado y vendido durante un buen tiempo, vas a recibir una llamada de tu asistente. Te comentará de que hay un artículo muy especial para obtener. Los artículos especiales rara vez te puede tocar, por eso son especiales. Después de eso te vas a la computadora de tu edificio, inicia sesión y en tu mercancía especial buscas dentro de tu almacén el artículo especial y va a ser más caro de lo normal, que estará entre los 19,000 hasta los $30,000. Obviamente lo compras y haces la misión, que va a ser más o menos como las demás, y después de conseguirlo vas a vender 5 veces su precio de lo que compraste. Por ejemplo, en mi caso pagué 23,000 y lo vendí en 115,000, y esa venta se hace por separado desde tu almacén. También hay un evento aleatorio que les puede tocar cada muchísimo tiempo, y son las redadas a sus almacenes por cumplir estos requisitos para que ocurra. Cuando la policía o una banda cualquiera esté en el lugar, o cuando ya les haya robado, les recomiendo encarecidamente que tengan bastante cuidado cuando vayan a recuperarlo, ya que si su personaje es eliminado automáticamente pierden la mercancía en la que tenía posesión. Así que compren sus aperitivos, sus chalecos antibalas y no se olviden en recargarlos cada vez que tengan baja
baja la vida. Y para asegurarse sería mejor ir con un coche blindado, pero suficiente que no le disparen demasiado al personaje. Tómenselo en serio ese evento para evitar cualquier problema y sobre todo no cambien de sesión por si acaso cuando ocurra eso. En la importación y exportación de vehículos, que también puedes acceder desde tu misma oficina, tienes que comprar también un almacén de coches que son de 40 vehículos como máximo, y por eso te recomiendo que compres el más barato, que es de $1,500,000, sin nada de modificaciones porque son arreglos estéticos. Hecho eso, seleccionas tu almacén y le das a obtener vehículo, y eso sería la importación de coches. Esas misiones varían dependiendo la gama de los autos que tenemos que robar, que sobre eso un poco más adelante les voy a explicar. Al igual con las cajas, lo puedes iniciar desde tu Terrorbyte o tu negocio de maquinitas. Las actividades siempre son el robo de coches. Por ejemplo, te puede tocar una misión donde tienes que ingresar al vehículo, sin embargo al momento de encenderlo te va a aparecer un cronómetro de una bomba y ahí tienes que conducir unos minutos para mantener esa barra, o si no revienta. Luego de pasar la prueba, obviamente vas a llevarlo al almacén. Otras misiones sería recuperar el auto que está siendo conducido por otras personas en diferentes contextos, ya sea perseguido por la policía o una carrera de autos. Pero el tipo de actividad más frecuente que van a hacer es el robo de coche cuando está siendo vigilado por varias personas, ya sean mafiosos o pandilleros. Antes de obtener el vehículo, traten de no hacerlo daño, porque incluso aunque no lo conduzcan, igual se lo genera. Hablando de daño, el monto que lo generas lo vas a pagar en el almacén, y ese tipo de misiones te van a aparecer varias oleadas de vehículos enemigos cuando tengas que conducirlo. La lógica del juego te pide que vayas hacia tu almacén sin importar que te persigan, aunque con sus balazos te genere varios daños. Y aquí les recomiendo un truquito, y es que cuando te aparezcan los primeros coches, te salgas de tu vehículo que estás robando, porque es a ti a quien te persigue. Obviamente los eliminas y te pones a esperar la siguiente oleada, y aquí entra el tipo de gama de los vehículos. Si el vehículo, por ejemplo, es de gama estándar, te va a aparecer 2 oleadas. Si es de gama media, 3 oleadas, y si es de gama alta, 4 oleadas. Eso es un método efectivo si no quieres perder casi nada de dinero en la reparación. A veces para la siguiente oleada de vehículos enemigos puede tardar, y para hacerlo apresurar un poco te recomiendo que entres por un momento a tu vehículo y lo conduzcas por un rato, aunque eso sí, te tienes que salir inmediatamente para no perder mucho dinero cuando disparen al coche. Y si nadie llega a que te subas, conduces un poco, y si no pasa nada, pues te vas directamente hacia ese sitio, tu almacén. Todo eso de las oleadas sirve también cuando te persiguen los helicópteros. Después de eso, lógicamente tienes que conducir con cuidado, sin chocar para nada. Créeme, tu billetera virtual o ficticia te lo va a agradecer. A veces si tienes poco dinero, si haces daño muchísimo a tu coche, el mecánico te paga tu costo de reparación. Pero a veces el juego se la sabe y hace cierta cantidad de daño antes de llegar al límite de tu dinero, y te lo hace pagar obviamente. Ahora llegamos a la exportación de vehículos. ¿Cómo se gana la plata con esto? Más antes les dije que hay coches de gama baja, media y alta, y en su almacén, cuando vayan a la computadora personal de su oficina, ingresan y filtran los tipos de vehículos, y ahí solo venden los coches de gama alta para que lógicamente ganen más dinero. Y el truco está de que tienes que llenar tu almacén de cualquier tipo de coches, y cuando vuelvas a hacer las misiones te aparezca solo de esa versión gama alta. Por cierto, tu almacén te permite llenar de esta manera: 10 vehículos de gama estándar, 10 de gama media y 12 de gama alta, y los 8 restantes son repetidas de cualquier variante. Después de seleccionar su vehículo para exportar, van a tener que escoger a qué tipo de cliente le van a vender, y ahí obviamente escogen el que más les va a generar, el especializado, aunque se paga $20,000 para la preparación del vehículo, pero la diferencia de ganancias son $80,000 y es más alta que las demás opciones. Cuando lo seleccionen, van a modificar su auto quitando el localizador, cambiando de placa, repintado y ruedas. Siempre miren las indicaciones para que no se confundan. Hecho eso, recién van a exportar su vehículo al punto de entrega, y ese punto generalmente va a estar más lejos que las otras opciones, y también va a ser un poco más difícil de entregar, ya que al conducir te van a aparecer de nuevo las oleadas de vehículos enemigos, y también hace lo mismo, se estacionan y eliminan a los otros, esperando también las siguientes oleadas, y como es un vehículo de gama alta van a venir 4 oleadas. Hecho eso, ya pueden ir al sitio tranquilamente, porque si no eliminan a los pandilleros o a los mafiosos, van a disparar a su auto porque lo están conduciendo. Así que mi recomendación es de que se alejen lo más rápido posible cuando estén por llegar los otros, y si pueden déjenlo aparcado en un lugar seguro, porque los
Los NPCs a veces por asustadizos solo pueden chocar y por ende generar más daño, y para evitar perder casi nada de dinero en la venta, ese truco también funciona en esas misiones. La otra opción sería llevar con tu helicóptero remolcador hacia el otro punto, y el helicóptero para eso sería el Cargo Bob, que lo puedes comprar en Warstock y lo pides en tus contactos a Pegasus. También puedes comprar el Iron Mill que salió en este último DLC y que es un poco mejor que el anterior, hasta incluso puedes ver con la cámara si estás enganchando bien el vehículo, y eso simplemente lo pides desde tu menú de interacción. Con los helicópteros es un poco tardado el proceso, pero te evitas en lidiar con los enemigos. Y como pueden ver, se puede ganar $100,000 por cada auto de gama alta entregado, y la ganancia neta obviamente sería los 80,000, siempre y cuando no le hayan golpeado para nada. Y si deseas vender otro coche vas a esperar unos 20 minutos, y obviamente solo vas a poder exportar un solo vehículo si juegas en solitario, y si quieres vender más vehículos estaría mejor que contrates a tus amigos como socios de tu organización. Luego de eso ellos tienen que estar dentro de tu almacén para que cuando inicies la misión a cada uno le toque de a un solo coche, y de ella puedan vender tranquilamente. Bueno, no tanto así porque de igual manera les va a llegar las oleadas de coches enemigos. Lo malo es que puede que alguno lo choque, así que sean cuidadosos nomás. Todo eso lo puedes vender en sesión por invitación, que recomiendo hacerlo en esa modalidad. En sesión pública, si bien no te va a aparecer las oleadas de enemigos, puede venir otros jugadores a querer reventar la venta. Aunque eso sí, te puedes ganar $150,000 siempre y cuando la sesión esté llena. Como les dije más antes, el tiempo de espera por vender solo uno es de 20 minutos. Y por cada coche que aumentan también agregan otros 10 minutos más de espera, y ese tiempo se pasa dentro de GTA Online, porque si se salen y quieren volver a vender a pesar de haber esperado ese tiempo, el cronómetro se detiene ahí y continúa cuando estés conectado, así que también ese punto téngalo a su consideración. En la pantalla de ventas de vehículos va a ver la parte de colección, y esa sección es la parte menos utilizada porque hay que tener vehículos especiales que nos pida a los clientes, y eso varía cada cierto tiempo. Lo único beneficioso es la bonificación, pero no vale tanto la pena, aparte que tienes que contar con tus amigos dependiendo de la cantidad que tengas. Lo mismo sería para los trabajos de vehículos especiales que requiere más de 2 personas. Esas misiones se tratan de utilizar esos vehículos que se ven en pantalla. Cada 4 importaciones de coches desbloqueas uno de estos, y si quieres desbloquearlo todo tendrías que hacer 32 importaciones, y al completarlas vas a ganar algo de dinero y sobre todo vas a tener un descuento del mismo vehículo que hiciste la misión en Warstock, y al comprarlo lo vas a ver en tu almacén, específicamente en el garaje del sótano. Muchas gracias por llegar hasta aquí, por favor déjame tu like y nos vemos en el siguiente contenido. Adiós.